Con todos los compañeros. Hoy día vamos a hablar sobre nuestro ensayo de la reforma agraria. Bueno, un 3 de octubre de 1968 marcaría un hecho histórico en el país, ya que Juan Velasco Alvarado asumiría el poder de ser presidente del Perú mediante un golpe de Estado que le hizo en ese entonces al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry. Bueno, este golpe se justificó alegando como se vivía, la creciente insatisfacción social y los problemas de pobreza, desigualdad y la dependencia económica que en ese entonces tenía el país. Y este asumió el cargo mediante un discurso nacionalista y revolucionario, buscando transformar estructuras sociales, políticas y económicas. Durante su gobierno, desde 1968 hasta 1975, Velasco impulsó una de las reformas que marcaron la etapa en su gobierno y, por supuesto, fueron radicales en la historia del Perú. Especialmente algunos sobre la nacionalización de empresas extranjeras sobre el petróleo, la minería y la promoción de la cultura nacional, como lo que hecho en los colegios. Y esto hacía que se revaluara nuestra identidad de indígenas. Y con esto intentó también distribuir el poder económico mediante reformas estructurales. Estas acciones generaron apoyo y influencia dentro y fuera del país. Sin embargo, la medida que más marcó esta etapa fue la reforma agraria, que fue concretada el 24 de junio de 1969, y esta buscó dar más prioridad a los campesinos, diciendo que la tierra es para quien no trabaja. Entonces, ante esta problemática surge la pregunta, si fue beneficiosa la reforma agraria para los aspectos político, social, económico, y bueno, en nuestro ensayo consideramos que sí, fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto político, económico y social, ya que buscó eliminar el sistema latifundista retribuyendo la tierra a los campesinos, como ya lo mencioné, y haciendo cooperativas agrarias. Y a continuación nos mostraremos por qué fue positiva para el país. En primer lugar, tenemos el aspecto político. Esta reforma agraria tuvo un gran impacto a una respectiva clase social, la cual fue la clase baja. Esta clase baja o campesinado durante mucho tiempo vivió excluida de participación ciudadana, ya que siempre ésta se centralizaba en la capital, es decir, Lima. Esta medida generó autonomía en el campesinado, ya que gracias a ella se pudo generar mayor independencia, organizaciones y cooperativas en esta. Bajo su lema, la tierra es para quien la trabaja, Juan Velasco Alvarado tuvo mayor aprobación de este sector social, ya que ésta se sintió respaldada por esta reforma. Además, a ello, este presidente es de los más queridos por esta perspectiva. Ya. En segundo lugar, veremos en el aspecto económico, hay que considerar que la reforma agraria fue beneficiosa porque ayudó a terminar con una economía injusta, donde solo los adinerados tenían el poder, ya que los campesinos o las personas del pueblo vivían en pobreza porque trabajaban para los hacendados sin recibir ganancias. Esto provocaba una pobreza extrema en las zonas rurales. En el gobierno de Juan Velasco Alvarado, redistribuyó entre campesinos, permitiendo por primera vez a familias tener su propio terreno para vivir y sustentarse. La reforma agraria permitió una mayor justicia en la economía peruana, porque ayudó a los campesinos, ya que dejaron de ser explotados laboralmente y comenzaron a tener oportunidades. Por todo esto, afirmo que la reforma agraria sí fue beneficiosa desde el aspecto económico y un caso tenemos es la granja Porcón de Cajamarca. Voy a hablar de cómo la reforma agraria sí fue muy beneficiosa desde el aspecto social, porque terminó con la gran injusticia que venían viviendo los campesinos por generaciones. Antes de esta reforma, la gran mayoría de la tierra estaba en manos de unos pocos hacendados. Mientras tanto, los campesinos trabajaban estas tierras duramente sin recibir nada justo a cambio. Muchas veces viviendo en una extrema pobreza, sin tener una buena educación ni salud,
y prácticamente viviendo sin tener ningún derecho. Esto cambió en 1969, cuando el gobierno de Juan Velasco Alvarado puso en marcha la reforma agraria. Lo que hizo esto fue quitarle las tierras a los grandes terratenientes y repartirla entre quienes realmente las trabajaban, quienes eran los campesinos. Gracias a esto, muchas familias campesinas por primera vez tuvieron un pedazo de tierra propia, produciendo así para ellos mismos y así mejorando su calidad de vida. Y por fin el Estado los reconoció como ciudadanos con derechos. Como dice el historiador Nelson Manrique, la reforma agraria eliminó el gabonalismo y abrió camino para que los campesinos se liberen. Por eso creo que sí fue muy beneficioso desde el aspecto social, porque les dio justicia, dignidad y voz. En síntesis, la reforma agraria impulsada por Juan Velasco Alvarado constituye un hito en la lucha por la equidad social en Perú, al poner fin al dominio de la oligarquía terrateniente y al reconocer por primera vez los derechos de los agricultores sobre las tierras que trabajaban a pesar de los obstáculos del camino. Este movimiento representó un acto de dignidad para millones de peruanos que habían sido históricamente desamparados y abandonados, fomentó su sentido de pertenencia y participación en la vida de esta nación. Desde una visión social, política y económica, ya que representó un audaz esfuerzo para desmantelar un sistema agrario en decadencia y ineficiente, basado en grandes propiedades improductivas. Fue una acción clave hacia una sociedad más equitativa que incluía las comunidades rurales e indígenas de manera significativa. La reforma agraria nos lleva a reflexionar sobre la importancia de las transformaciones estructurales para lograr la justicia y igualdad social en una nación. Aunque sus resultados no fueron perfectos, su valor radica en haber cuestionado un sistema sumamente desigual y en haber otorgado reconocimiento y voz a quienes históricamente habían sido ignorados. Hasta el día de hoy, una sociedad que aún enfrenta desigualdad social y económica. Este hecho legado nos recuerda que los cambios verdaderamente significativos requieren no solo voluntad política, sino también una implementación inclusiva, sostenible y centrada en el bienestar comunitario.